en el Zoom. ¿Me escuchan? Recuerden desconectar sus micrófonos solamente cuando tengan duda, lo activan para que pueda escucharlos y resolver las dudas. A ver, ¿quién más? 23 participantes. Entonces, empezamos. Solo una duda, chicos. ¿Vimos síndrome nefrótico y síndrome nefrítico en clase? ¿Todavía no lo hemos visto? ¿Vimos incontinencia urinaria? Alguien que me diga, si no para ver incontinencia hoy. No, Miss, no vimos. Ah, bueno, perfecto. Nos quedamos en el caso clínico, ¿verdad? Ajá. Bien. Ay, perdonen mi gripa. Tengo coronavirus, ¿no es cierto? Es chiste local. Bueno, a ver, vamos a empezar, chicos, con incontinencia urinaria para irnos avanzando. Antes, las actividades todas van a ser cargadas en Blackboard. A partir de hoy les voy a habilitar una actividad que va a ser el que suban sus firmas. En la misma actividad, cuando yo les suba las actividades, les voy a poner las instrucciones de lo que necesito que suban. Por ejemplo, en Blackboard les va a aparecer firmas y el documento que me suban van a ser las fotos de sus firmas. Cada firma tiene que llevar su nombre. O sea, por ejemplo, no sé, Mariana, ¿no? Mariana. Cada firma que hayan tenido tiene que llevar su nombre. Y el nombre del documento que me suban a Blackboard tiene que ser la cantidad de firmas que obtuvieron. Por ejemplo, Mariana obtuvo 2 firmas. O sea, le pongo al documento 2 firmas y entrego la evidencia. La actividad de hoy, específicamente sobre la presentación que vamos a ver, es de un cuestionario que va a estar habilitado a partir de las 10 de la mañana y van a tener como máximo para responderlo hasta la 1 de la tarde. Son solamente 10 preguntas y va a ser a partir de lo que veamos hoy solamente. La próxima clase es el miércoles de 9 a 11 de la mañana, que las clases realmente en vivo van a ser de 40 minutos porque Zoom solo nos permite 40 minutos. Las más largas van a ser las de hemodiálisis, diálisis peritoneal y trasplante, porque esas clases es donde voy a explicar cómo se hace el cálculo para las bolsas Baxter, cómo se hace el cálculo para cuando tenemos pacientes con hemodiálisis, cómo se hace el cálculo para peso seco en los pacientes con hemodiálisis, diálisis peritoneal, en qué situaciones los usamos. Les aviso porque ya vamos en patología, me voy a ir lo más rápido posible. Cuando hagamos casos clínicos van a ser por vía test en Blackboard, entonces estén pendientes. De todos modos, antes de subirles las actividades, les voy a mandar un correo para que lo revisen. Ahora, me voy con incontinencia urinaria. La incontinencia urinaria tiene varias fases. Puede ser mixta o puede ser continua o puede ser nocturna. Por ejemplo, la definición más bien de la incontinencia urinaria va a ser entendida como cualquier pérdida involuntaria de orina, constituye un problema médico y social importante. ¿Por qué un problema social? Porque los pacientes regularmente con incontinencia urinaria, como lo dice la patología, no tienen el esfínter o no tienen el control del esfínter. Por lo tanto, pueden estar haciendo actividades cotidianas y puede surgir una emergencia de que se hagan pipí en el pantalón. Y entonces el paciente puede estar en un momento social y pues le dé vergüenza. Entonces, normalmente social es sumamente importante en el paciente con incontinencia. Vamos a encontrar primero la incontinencia de esfuerzo. Esta se define como la pérdida involuntaria de orina asociada a un esfuerzo físico, que puede provocar cualquier aumento de presión abdominal, y esto no va a significar que tú tengas incontinencia urinaria recurrente. Es decir, si ustedes van por primera vez al gimnasio y deciden cargar 50 kilos porque quieren impresionar a alguien en el gimnasio y en eso están cargando, por el esfuerzo se hacen pipí, eso es incontinencia urinaria de esfuerzo. Y no va a significar que el paciente que lo hizo tenga incontinencia urinaria recurrente.
Ahora, la incontinencia urinaria de urgencia es la pérdida involuntaria de orina acompañada o inmediatamente de la pérdida de urgencia. Es decir, cuando los pacientes necesitan ir al baño y corren. Esto sí se ve en paciente geriátrico. Normalmente el paciente está sentado y de repente te dice, no, ¿sabes qué? Es que quiero ir al baño. Entonces se para y va súper rápido. Muchas veces llegan al sanitario y muchas veces no van a llegar al sanitario. Ahora, la mixta va a ser la percepción de la pérdida involuntaria tanto como a la urgencia. Es decir, esta sí ya es patológica constante. Que el paciente ni siquiera tenga ganas de hacer pipí, esté sentado en un comedor con muchísimas personas y de la nada tenga urgencia de ir al baño, pero no llegue a llegar, o sea, no logra llegar más bien al sanitario. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues se va a mojar el pantalón y pues repercute en la vida social de cada uno de ellos. La incontinencia urinaria continua es la pérdida involuntaria y continua de orina. Sucede en pacientes, por ejemplo, con enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurológica en donde nosotros perdemos sentido de los esfínteres o cualquier cosa que tenga que ver con esfínteres, ya sean anales o ya sean uterinos o ya sean de la uretra. En este caso sería incontinencia urinaria. Entonces, esos pacientes necesitan tener forzosamente un pañal para que puedan tener su día a día continuo, sin necesidad de usar ropa interior normal, porque probablemente se puedan llegar a manchar. La enuresis nocturna es la pérdida involuntaria de orina durante el sueño. Esto tampoco va a significar una patología constante. La incontinencia urinaria nocturna suele pasar en niños, sobre todo en niños que han tenido algún periodo traumático o que han visto películas de terror o que se asustaron en algo y lo sueñan y se hacen pipí en la noche. Es más común en niños que en adultos, pero en pacientes... Perdón, mi perrita. En la incontinencia urinaria les digo, pues, perdón otra vez. Suele suceder en pacientes adultos que pues no tengan ningún control del esfínter. Les digo, puede ser Parkinson o también puede ser esclerosis lateral múltiple. Ahora, la incontinencia urinaria inconsciente se define como la pérdida involuntaria de orina sin deseo miccional. Es decir, ni siquiera lo sienten. Cuando es inconsciente, el paciente va caminando y ni siquiera tiene el reflejo de que siente que se va a hacer pipí o de que tenga ganas de hacer pipí. Incluso se da cuenta solamente cuando ya se moja. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la incontinencia urinaria? Van a ser el género, la edad, la menopausia, peso, variedad, histerectomía. Recuerden que la histerectomía es la retirada de la matriz en pacientes femeninas. Y claro, les pongo género y edad y menopausia porque es más común en mujeres que en hombres. Tiene muchísimo que ver la cantidad de partos vaginales que haya tenido una paciente, porque regularmente la vejiga, como recordamos, está justamente atrás de la matriz. Llega a caerse la matriz, presiona la vejiga y esto va a provocar una incontinencia constante. Bueno, y también la histerectomía, ya me acuerdo que les había comentado que regularmente cuando se hace una histerectomía que no sea vaginal, llegan a cortar un pedazo de vejiga. Cuando se corta esta vejiga, les decía, regularmente ¿cómo se llama? El residente no le dice a la paciente en ese momento que no se escucha, al menos yo. Quien tenga, a ver, le pueden avisar por favor en un grupo en WhatsApp que quien no active su sonido tiene que activar el mío. O sea, en la parte de abajo les va a aparecer un micrófono. Ustedes desactiven su micrófono a menos que tengan dudas, pero tienen que activar el audio para que me escuchen, porque si no, están desactivando su audio y el mío. Entonces, por favor, porque hay alguien preguntándome en chat privado que no me escucha nada. Ahora, la calidad de vida. Les explicaba que la calidad de vida en incontinencia urinaria suele ser muy importante, porque los pacientes, pues por la incontinencia urinaria, suelen tener una reserción social. Si mi paciente tiene una reserción social, la probabilidad de que tenga depresión y deje de comer por la misma depresión va a aumentar.
Y si aunado a esto genero que el paciente tiene una edad más o menos de 70 años, 80 años, donde la reserción social ya es por la edad, más le sumo la incontinencia, más la patología de base, que supongamos que es Parkinson, el paciente puede caer en desnutrición, aunque la incontinencia urinaria no esté ligada específicamente a la pérdida de peso, sino a la reserción social. Por eso les hacía hincapié en la calidad de vida. Ahora, hay fármacos que pueden provocar incontinencia urinaria, como por ejemplo son los colinérgicos y las prostaglandinas, y tenemos, por ejemplo, relajantes musculares como el diazepam. Paciente geriátrico regularmente toma diazepam para dormir, entonces ellos suelen tener también incontinencia urinaria nocturna porque relajan el músculo, por lo tanto no hay un esfínter suficientemente grueso o suficientemente viable para poder retener la orina. Ahora, ¿dudas antes de entrar a litiasis? Ahora sí pueden activar sus micrófonos para preguntarme alguna duda sobre incontinencia urinaria. ¿Nadie? ¿No les interesan las dosis de proteína? ¿Nada? ¿Nada? Yo sí, Miss. Miren, las dosis de proteína regularmente en incontinencia urinaria no van a variar, va a ser de 0.8 a 1.2. Carbohidratos siempre los vamos a adecuar al estado fisiológico, fisiopatológico del paciente, es decir, que si es geriátrico y es diabético, regularmente vamos a disminuir la cantidad de carbohidratos. Ahora, punto importante, les hablaba sobre Parkinson. En la enfermedad de Parkinson, el medicamento de primera línea es la levodopa. Por lo tanto, la levodopa hace interacción con las proteínas. Es decir, no se pueden indicar proteínas a la hora que se da levodopa porque interactúan. Entonces, podemos dar proteína de 1.2, pero porque para aumentar el peso del paciente, pero no darlo siempre con medicamentos. Y bueno, los lípidos siempre les he dicho que son pues muy viables y realmente son muy nobles, entonces con lípidos no hay ningún problema. ¿Alguna otra duda? Miss, o sea, yo no entendí lo de la levodopa. La ¿Interactúa con las levodopa, proteínas? ¿mande? O sea, interactúa con las proteínas, pero dijo que no se podía dar con medicamentos. No, con ¿O cómo? proteínas, o sea, la levodopa no se puede dar con proteínas, con ningún tipo de proteínas porque interactúan, más bien chocan, Ah, entonces ni la proteína llega al músculo o al tejido, ni la levodopa llega al músculo ni al tejido, entonces nunca hay una sinapsis medicamentosa. El Parkinson aumenta y nunca va a haber una reserción de la enfermedad o un control. ok. Y entonces, en ese caso se daría, no se daría, ¿qué cantidad de proteína se daría Puedes dar hasta 1.2, cuando pues, están usando levodopa? sí, pero nunca lo das a la hora que le das el medicamento. Es 30 minutos antes, perdón, o 30 minutos después. Ah, perfecto. Ahora, Gracias. de nada. Seguimos con litiasis. Litiasis renal es una de las afectaciones más recurrentes a nivel, al menos mexicano. ¿Qué va a suceder con la litiasis renal? Es la formación de cálculos a nivel del riñón. Regularmente se almacena a nivel de la pelvis renal. ¿Recuerdan cómo es el riñoncito? Y justamente en medio está el parénquima y luego está la pelvis renal, que es la que junta hacia la uretra, hacia los ureteros, que es lo que va a bajar. Las piedras regularmente salen del parénquima y quedan trabadas en la pelvis renal, lo que hace que pueda provocar una inflamación crónica, o sea, una nefritis o una glomerulonefritis en este tipo de pacientes. Ahora, ¿por qué es tan común en el paciente mexicano? Regularmente la litiasis renal está formada por fosfatos o por ácidos de fosfato. Estos ácidos de fosfato o estos fosfatos los encontramos en todas las bebidas azucaradas. Entonces, el paciente mexicano llega a consumir hasta 2 o 3 litros al día de Coca-Cola, sobre todo obeso. Entonces, por eso es la frecuencia. A comparación de la incontinencia urinaria, que es más frecuente en mujeres que en hombres, la litiasis renal es más frecuente en hombres que en mujeres.
El diagnóstico siempre va a ser únicamente por ecografía o por imágenes. No se puede con un hemograma, por ejemplo, o con una química sanguínea. Tiene que ser forzosamente con pruebas de imagen. Si el paciente no tiene sintomatología o la sintomatología suele ser aguda, que el paciente solo refiera como pinchazos a niveles renales o que sienta tipo de dolor punzante a nivel renal, puede hacerse una ecografía. Si el paciente no siente esta sintomatología, se llega a dar el diagnóstico por error, es decir, que el paciente va por otra cosa a consulta médica y a la hora de revisar o hacer una exploración física a nivel renal, se llega a detectar algún dolor, se mandan a hacer estudios de imagen y entonces se detecta o se diagnostica la litiasis. Pero están las dos vertientes, tanto como que el paciente tenga sintomatología aguda como que no sienta y el diagnóstico sea por error. Pero algo les he de decir, es raro que el paciente no sienta dolor cuando hay litiasis. Regularmente molesta muchísimo, duele mucho y pues cuando hay dolor agudo punzante, siempre el paciente va a médico de primer nivel de instancia. Entonces, suele diagnosticarse de manera rápida y eficiente. Los cálculos renales suelen ser mixtos y pueden ser opacos o claros. Los claros regularmente van a ser de ácido úrico, es decir, que en un paciente con hiperaciduria, con ácidos úricos de 8, de 9, de 10, llegamos a encontrar litiasis renal. Ahora, ¿cómo van a ser los cálculos de ácido úrico? Regularmente los cálculos de ácido úrico son transparentes y tienen la forma de una piñata y llegan a medir hasta 4 o 5 milímetros. Recuerden que el diámetro de los ureteros es más o menos de 2 a 3 milímetros por uretero. Entonces, estas formas de piñata, que suelen ser los de ácido úrico, llegan a rasgar todo el uretero. Por lo tanto, lo que sucede en este tipo de pacientes es que tienen sangrado constante y muchísimo dolor. Y no es precisamente que el paciente tenga hematuria por alguna enfermedad en el riñón, sino tiene hematuria porque el paciente está sangrando a nivel de que van bajando los cálculos renales. Entonces no se escucha bien, no se escucha bien. ¿Por qué no se escuchará bien? No estoy usando, bueno, nadie está usando el internet. Nada, no es, Daniel, si no escuchas nada, activa el sonidito. Se corta muchísimo. Ese es un problema que no había tenido hace rato. No se escucha, se corta. Ok, de todos modos, ahorita la presentación ya la tienen, chicos, en internet, en el Blackboard. Toda la última parte no la escuché. Lo voy a repetir súper rápido. Les decía que los cálculos de ácido úrico regularmente son de forma de piñata y tienen un diámetro de 4 hasta 5. Ya, es que me aparece que mi conexión es inestable. Está raro. ¿Ya no escuchan nada? ¿Nada? Ácidos úricos de 8 a 10. Regular, no se escucha nada, mis. Sigue sin escucharse. Damar, ¿me escuchas? A ver. ¿Quién sabe qué pasó? Pues no sé, ¿me escuchan? ¿O ya nadie? ¿Jamás? ¿Ya nada? A ver. Me voy a salir de la plataforma. No. No, claro, digo en internet. ¿Entiendes?
Espérame, ma. A ver, Daniela Rodríguez, ¿en YouTube? A ver.